Y empezamos a grabar, tranquis panquis. Bueno, nos volvemos a encontrar entonces, reflexionario de julio, y básicamente mañana hay un eclipse, y mañana tenemos luna llena también, así que creo que se viene interesante este reflexionario de hoy, ¿no? No sé cómo cada uno debe estar así un poquitito en sus casas toda esta semana, cómo vino siendo, pero se vino como un poquitito alborotada, ¿no? Y me puse a pensar, como siempre, este tema de por qué salió a hablar de las madres y los padres, ¿no? Y digo, ¿por qué ahora? Y por otro lado digo como, ¿por qué no ahora? En donde en realidad leemos en un montón de lugares, eh, astrológicamente hay muchos planetas retrogradando, eso quiere decir que andamos muy introspectivos, ¿no? Cada planeta que retrograda, en vez de estar como la función para afuera, está para adentro, ¿sí? Entonces es como volver un poquitito sobre los pasos y ese planeta astrológico representa una función psicológica, entonces de alguna manera estamos ultra movilizados internamente. Y en muchos lugares, por lo menos yo estuve leyendo, no sé cada uno, esto de la nueva conciencia, ¿no? Como una especie de salto energético de poder estar gestando esa nueva conciencia que verdaderamente queremos. Sí, en pandemia, sí, estando cada uno en nuestras casas, pero digo, no por nada, es también, ¿no? Y de golpe, con toda esta energía canceriana y capricorniana, que tiene que ver mucho con funciones de la madre y funciones del padre. Entonces, y también estuvimos en bastantes reflexionarios en donde de golpe nos encontrábamos con, uy, todos tenemos recontra temas con mamá y con papá, ¿no? O con las personas que hagan de mamá y papá. Sea que mamá y papá estén, sea que no estén más físicamente, sea lo que sea. Digo, en sí, tanto la madre como el padre son funciones, más allá de las personas que lo encarnen, ¿sí? Entonces, por más que puedan estar o no estar, esas funciones siguen estando con nosotros y nos siguen acompañando por el resto de nuestra vida, ¿no? Y digo, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa que de golpe, como siempre tenemos algo que decir sobre nuestros padres, sobre nuestras madres y sobre nuestros padres, siempre hay algo para decir, siempre. Y me parecía interesante como ponernos a pensar en nuestro lugar de hijos, de hijes, con respecto a nuestros padres. Porque siempre estuve viendo, ¿no? Como hay una cuestión de que vemos eh, a la madre y el padre que están todo el tiempo para ese hijo, en el mejor de los casos, ¿no? Y ahora como qué nos pasa verdaderamente a nosotros desde nuestro lugar con mamá y con papá. Y vine dándole vueltas y leyendo y dije, vamos a apuntar un poco más como a lo que salga, ¿no? A lo que salga más desde el corazón, digo, en sí. ¿Qué es lo que nos pasa con nuestros viejos? Pedimos mucho, pero a veces no sabemos si pedimos mucho o no. Digo, porque creo que a todos nos ha pasado que nos piden mucho también, ¿no? Se pide un montón de nosotros también. Y me acuerdo que una vez había hablado con una persona que decía, las relaciones deberían ser más simples, pero son muy complicadas. Y me salió decirle así como del alma, ¿no? ¿Cómo no van a ser complicadas si cada uno vive su propia realidad? Y en realidad hasta ahora vinimos viviendo como de una forma súper lineal, algo que no sé si es tan lineal como nos venían pintando hasta ahora. Y voy a tratar de hablar como desde mi propia experiencia, ¿no? Porque cada uno de nosotros, claramente que tiene una experiencia con nuestros padres y con nuestras madres,
y podemos estar hablando como 500 horas del tema, ¿no? Pero la idea es verdaderamente qué es lo que nos pasa con nuestros viejos, qué esperamos de nuestros viejos, qué es lo que esperan nuestros viejos de nosotros y qué es lo que pasa en el medio, en donde digo, si pudiera sentarme y como abstraerme de todo y ver como una gran imagen, ¿no? Mundial, digamos, siempre hay un tema de madres, padres, hijos, en donde el reproche y las expectativas están, de cualquier tipo. Digo, desde nuestro lugar de hijes, siempre estamos como esperando cosas de nuestros viejos. Más allá de si ellos también esperan cosas o no de nosotros. Porque incluso digo, si ellos están esperando cosas de nosotros, pareciera que cuando nosotros cumplimos algo de eso, estamos esperando el reconocimiento de eso que habíamos hecho por ellos, ¿no? Entonces empiezan como las ensaladas de fruta mentales, básicamente, y emocionales. El tema es, voy a traer como cosas que me quedé pensando, ¿no? Con respecto a mis viejos, qué es lo que me pasaba por lo menos a mí para llegar hasta ahora al punto en donde estamos. Digo, en mi caso particular, por ejemplo, yo me acuerdo que a mis viejos los juzgaba mucho, de chiquita, siempre los juzgué, a ambos. Y es interesante porque a mi vieja la juzgaba porque de chiquita, esto es como mucho, mucho tiempo atrás, ella nos llevaba al parque y nos dejaba sentados mientras ella se iba a hacer tai chi y ella después sabía hacer reiki y cargaba las piedras con energía y me las daba y me ponía música de reiki para que yo me relajara. Y esto hace como unos 15 años atrás, cuando el reiki era cosa de hippies, cuando esto no existía para nada. Y yo me enojaba, porque mi mamá no era la madre que en ese momento eran todas las demás madres. Porque mi madre no estaba en el estándar de ideal en donde para mí ella debería haber estado. Y me enojé mucho tiempo. Me enojaba porque ella no podía estar en el lugar en donde yo quería que ella estuviera. Y después con mi viejo me pasaba algo en particular, de que él, sin querer queriendo, tenía un fanatismo, entre comillas, con el hermano, con el hijo varón, ¿no? ¿Por qué? Porque lo podía llevar a la cancha. Entonces él decía dos cosas de las mujeres, que las mujeres no podíamos manejar y no podíamos hablar de fútbol. Imagínense, yo, primera hija, ¿qué me vas a venir a decir a mí que no puedo ir a la cancha y que no puedo manejar? Eso para mí era, mi viejo no me quiere, no me quiere lo suficiente, como para que yo pueda acompañarlo a la cancha, que era algo que a él siempre le gustaba, o manejar, porque él manejaba un taxi. Y yo crecí con eso, sin querer queriendo, yo crecí con eso. Y guardé mucho rencor por esas cosas. Y digo, hoy miro para atrás y si veo lo que en ese momento hacía mi vieja, hoy en día, digamos que casi que le beso los pies. Miren cómo hoy el Reiki, ¿no? Y todo lo energético está a flor de piel y está en su pleno auge. Y hoy en día decir como, wow, tal vez mi vieja era una adelantada, por decir de alguna manera, ¿no? Pero para mí en ese momento mi vieja no era igual que las otras madres. Y mi viejo, según hoy en día, como lo podemos capitular, podría ser un machirulo. ¿Qué vas a decir? ¿Que las mujeres no podemos hacer qué cosa? ¿Qué cosa no podemos hacer? Vení y decímelo de frente, casi, ¿no? Entonces ahí se pone un freno. Digo, hay algo súper, súper intenso que nos pasa con mamá y papá.
que es el sentimiento de ambivalencia. Creo que el sentimiento de ambivalencia que nos pasa con mamá y con papá es el mejor y peor maremoto emocional que podemos atravesar en la vida, porque se supone que nacemos amando a mamá y a papá. Y a lo largo de nuestra vida ponemos tantas expectativas y tenemos tantos reproches que nos olvidamos a veces un poco de ese amor. O que pareciera incluso que tenemos esa ambivalencia. Y de golpe me empiezo a preguntar si yo de verdad quiero a mi viejo y quiero a mi vieja. Y a veces hasta empieza a ser como una cuestión de vergüenza, de culpa, de cosa pesada, de preguntas de yo debería quererla, yo debería quererlo, y yo debería esto, y yo debería lo otro. Y de golpe no me sale. Y me siento mal porque no me salga. Digo, ¿cuántos de nosotros en algún momento no nos enroscamos un poco en esa? Pero si me pongo a pensar en mi historia, por ejemplo, mi tema con mis viejos empezó a ser como denso en su momento, pesado, me generaba malestar. Empecé a querer ver qué carajo me estaba pasando con mis viejos, porque me estaba poniendo mal. Y eso que a mí me hacía poner mal no me dejaba avanzar, no me dejaba ver para adelante. Entonces, claramente, fui a terapia. En el mejor de los casos, fui a terapia. Y empecé a ver qué era lo que estaba pasando. Esto es real. Un día mi viejo vino a terapia conmigo, yo era muy chica, porque le quise que mi psicóloga le dijera todo lo que a mí me estaba pasando con él. Y fue un montón y mi viejo hizo lo mejor que pudo verdaderamente para acercarse a esa hija mujer. Y ahí empieza un montón de pensamientos. Digo, de golpe me pongo a pensar, ¿qué es lo que nos pasa a veces como hijos? Reprochamos. Y me pongo a pensar, ¿qué era lo que yo quería de mis viejos? Yo quería que ellos supieran lo que yo quería. Yo quería que ellos estuvieran como en el estándar de lo que una madre y un padre deberían ser. Ah, y pero entonces, ¿qué debería ser una madre y un padre? No, bueno, qué sé yo, y en ese momento la madre te acompañaba a hacer compras, te acompañaba a comprarte ropa, te acompañaba con el ciclo menstrual. Ponele, en el mejor de los casos, te llevaba a la ginecóloga. Y papá, bueno, papá pagaba a veces el colegio, o te llevaba de acá para allá y hacía sus cosas. Ah, pero de golpe veo que cada madre y cada padre no necesariamente hace eso. Y voy creciendo, todavía con reproches, todavía con expectativas, y a su vez empiezo a preguntarme, ¿qué carajo es ser una madre y qué carajo es ser un padre? Y de golpe digo, si se supone que tal vez hay personas que cumplen los roles de madres y hay personas que cumplen los roles de padres. Entonces, ser madre y ser padre es una función. Entonces, si es una función, también es una construcción. Y si es una construcción y de golpe me freno y veo que todos como hijos, de alguna u otra manera, esperamos cosas de nuestros viejos, como si incluso ellos tuvieran la bola de cristal y debieran saber verdaderamente qué es lo que queremos, qué es lo que nos pasa, cómo resolverlo, cómo hacer frente a todas nuestras faltas, hay ciertas cosas que se repiten. Y justamente lo que se repite, veo que tiene que ver a veces algo con la propiedad, como si los reproches y las expectativas estuvieran algo ligadas a la propiedad, como si de alguna forma
los hijos fueran propiedad de los padres y los padres fueran propiedad de los hijos, ¿no? Como vos sos mi mamá y vos sos mi papá, o vos sos mi hijo y yo te traje al mundo. Y hay algo que queda ahí como aferrado. Había leído un libro en donde el autor decía que había hecho una especie de seminario, ¿no? Y que en eso había preguntado a diferentes personas que estaban ahí cuántos, como hijos, no se sentían lo suficientemente queridos por sus padres, claramente. La mayoría levantaron la mano. Pero cuando se les preguntó a esas personas si como padres o madres dirían que no aman lo suficientemente bien a sus hijos, nadie levantó la mano. Entonces, digamos que la pregunta todo el tiempo va a ¿qué nos pasa en lo subjetivo con esa falta de amor, con esas expectativas, con esa cuestión de los reproches y de la propiedad? Y de golpe, si yo me freno y dejo de pensar tanto desde la mente y conecto un poco más con el corazón, lo que me sale es simplemente querer que mis viejos sean felices, de la misma manera en que ellos quieren que yo sea feliz. Digo, cuando barremos, ¿no? Como todas las cosas mentales, todo lo que leemos, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que todo y estamos como en la cama metidos, ¿no? O cuando nos bañamos, que tenemos esos momentos filosóficos. Creo que lo que queremos es simplemente tratar de sanar y tratar de estar lo más livianos posibles para seguir transitando la vida. El tema es cómo carajo hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que todo eso pase? Y vieron que se habla mucho hoy en día como de esta cuestión del amor propio. Y me parece que está buenísimo el amor propio y me encanta el amor propio. Y cuando me pregunto, ¿puedo amarme desde lo sano si todavía no acepto a la mamá y al papá que a mí me tocó? Si de por sí yo soy y yo vivo y yo estoy acá gracias a mi viejo y a mi vieja. ¿No será que hasta que no los tome como parte de la vida, hay algo del amor propio que no se va a estar pudiendo generar, que no se va a estar pudiendo dar desde la liviandad? Y no voy a decir que es fácil, que es liviano, no, no. O sea, muchas veces cuando tenemos historias de vida intensas, tomar a mamá y a papá es un perno, es doloroso, es muy doloroso. ¿Por qué? Porque creo que lo que nos viene atravesando, por lo menos a todos, desde lo que vamos viendo, son historias heavies. Son historias de maltratos, son historias de abusos, son historias de secretos, son historias densas. Y empezamos a preguntarnos, ¿cómo carajo hago para tomar a mi viejo o a mi vieja y poder verlos bien y hacer todas esas frases lindas que decimos, que los honramos y que somos gracias a ellos, etcétera, si no nos metemos en el fondo de todo? Creo que si empezamos a buscar
de alguna u otra forma todos culpamos a mamá y a papá de un montón de cosas que nos fueron pasando en la vida. O porque estuvieron, pero no estuvieron como nosotros queríamos que estuvieran, o porque no estuvieron, o porque no podían, o porque podían. Siempre algo pareciera que nos va a salir. Y lo digo porque desde mi lugar de hija, por lo menos, yo les reprocho un montón. No desde el exterior, sino desde el interior. Les reprocho un montón, me enojaba un montón por lo que no podían hacer. Mi vieja, siendo una persona depresiva, en donde ella lloraba y lloraba y lloraba, y siempre estaba para ella, en donde me daba miedo decirle algo de lo que me pasaba, porque ella se pusiera mal, porque yo estaba mal. Y no, y entrábamos como una especie de círculo vicioso en donde vos te pones mal, yo me pongo mal, no te quiero decir nada, y así sucesivamente. Y con mi viejo que era como una de esas personas a las cuales le cuesta la expresión de sentimientos. Y yo crecí así, hasta que de golpe fui abriendo mi panorama y digo, me estoy encontrando con personas a las que también les está pasando lo mismo que a mí, o algo parecido a las cosas que me pasaban a mí, de ciertas faltas, y de golpe que incluso ciertas madres y ciertos padres comparten patrones. Y entonces empiezo a preguntarme, como, ¿qué onda? Estamos todos pasando por lo mismo, todos estamos teniendo problemas, entonces, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por dónde va la onda? Y creo que la onda va en que es natural, lo más natural del mundo, tener que resolver cosas con nuestros viejos. ¿Por qué? Porque tener que resolver cosas es el movimiento de la vida. Cuando no hay movimiento, hay algo que muere. La quietud es muerte. Si lo único constante en la vida es el cambio y es el movimiento, necesitamos el movimiento. Y justamente si yo me paro y miro para atrás, digo, entendiendo que queremos plantear una nueva conciencia, una nueva sociedad, nuevas maneras de, y estamos deconstruyéndonos, para deconstruirnos tenemos que empezar a ir a la raíz. Y así como en la raíz del universo está la Tierra, que se está sanando sola, y todo lo que vamos leyendo, cuando a nosotros nos toca nuestra propia Tierra, nos toca ir a los orígenes nuestros. Y para nosotros, nuestros orígenes, por lo menos los más próximos, son mamá y papá. Miro para atrás y son mamá y papá. Vuelvo, estén o no estén, nos llevemos bien, nos llevemos mal, como sea, están ellos ahí. Y atrás de ellos están sus viejos, y atrás de ellos están sus viejos, y así sucesivamente. Y algo súper interesante que hablé el otro día con una persona es, el trauma siempre se va a generar. Es inevitable que no haya trauma, alguna clase de trauma. ¿Por qué? Porque hay un lugar vacío, porque hay movimiento y porque hay algo que a veces siento que puede ser como la gran ayuda a empezar a ver el reproche y las expectativas desde otro lugar, que es, nosotros somos parte de una generación, cada uno de nosotros. Sí, seamos de la generación millennial, de la generación centennial, de la generación X, de la generación baby boomers, somos de una generación. Cada generación
tiene un inconsciente colectivo distinto. No podemos pensar, o por lo menos no podemos empezar a ver el problema y qué es lo que pasa ahí con nuestros viejos, sin entenderlos a ellos como un todo y a nosotros como un todo. ¿Qué quiere decir? Que más allá de que mi viejo haya hecho ciertas cosas y mi vieja haya hecho ciertas cosas, forman parte de un colectivo social que, ¿qué hizo? Los condicionó también. El entorno claramente que hace, ¿no? Como una especie de fenómeno de masa, que repitamos ciertas cosas. Y siempre me encanta esa frase de somos lo que hicieron con nosotros, ¿no? Porque a la vez, más allá de que somos lo que hicieron con nosotros, está esa segunda parte que dice somos, o sea, nosotros también somos lo que decimos fomentar eso que hicieron con nosotros o no. Desde mi lugar, puedo elegir si yo quiero seguir fomentando eso que hicieron conmigo o no. Pero así como yo puedo hacer eso, mis viejos también. Digo, si bien yo sé lo que hicieron conmigo, mis viejos, tanto mi vieja como mi viejo, son lo que hicieron con ellos también. Y a partir de ahí, ellos son también lo que siguieron fomentando de lo que hicieron con ellos o no, dependiendo cada historia de vida, dependiendo el camino que cada uno quiso seguir, pero estando inmersos en un contexto social, en tanto y en cuanto no podamos también sentarnos y ver el contexto exterior más allá del contexto familiar, del contexto personal, vamos a estar todo el tiempo tratando de sacar trapitos al sol y estando en una especie de círculo vicioso en donde nos vamos a quedar sin aire. Juzgar, ¿cómo juzgar? O sea, creo que nos sale más juzgar como respirar, más o menos. Pero ahí justamente queda en nosotros en qué lugar nos paramos. ¿A qué voy con esto? Digo, de golpe, yo crecí con una madre con mucha depresión en muchos momentos, ¿no? Y un padre como muy en lo masculino, muy en no mostrar sus sentimientos, en no poder expresarlos, en tener que ser el que sostenía todo, ¿no? Y el que elegía pasar tiempo con su hijo varón. Lo culpé mucho tiempo porque claramente yo era chica, ¿qué voy a entender de eso? Pero cuando fui creciendo y fui tomando perspectiva, empiezo a ver que estoy inmersa en un contexto. Y ese contexto de golpe está inmerso un poco en lo mismo. Y digo, ¿qué pasa? Claro, de golpe había muchas personas en la cancha que eran hombres. Y empecé a estar criada no solamente en una familia, sino en un contexto que ayudaba a seguir fomentando eso que cada uno de mis padres también seguía fomentando desde su lugar. Digo, no podemos otra vez empezar a querer ver a nuestros viejos y resolver todos los temas que tengamos para con ellos sin ver el contexto en el cual ellos estaban inmersos. Porque si cada uno de nosotros tiene una realidad diferente, digo, por eso incluso tratamos de hacernos la carta natal, por ejemplo, ahora como en este boom. Cada carta natal quiere decir que cada persona puede mirar diferente la vida, puede tener una realidad diferente, una manera diferente de ver, de hablar, de pensar, de sentir. Pero sí hay ciertas cosas que se repiten. Nosotros estamos siendo criados o estamos creciendo, por lo menos ahora, en un momento de una apertura increíble, en donde recién ahora, 2020, podemos empezar a dudar, podemos empezar a preguntar, podemos empezar a hablar más,
podemos empezar a expresar más lo que sentimos y aún así nos cuesta. Creo que si nos ponemos a charlar del tema, verdaderamente nos debe costar a todos un montón todavía expresar lo que sentimos. Y que siempre lo que me sale es, si a nuestros viejos, a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, no los dejaban sentir o expresar lo que sentían, ¿cómo nosotros vamos a pensar que de un momento para otro nos va a salir? Por ejemplo. Pero más allá de eso, si yo me pongo a pensar el contexto en el cual mis viejos nacieron y se desarrollaron y se criaron, tiene toda la lógica del mundo que ellos sean como son. Entonces, fíjense cómo hay algo que debería ser tal vez simple, ¿no? Como, bueno, temas a resolver como mamá y con papá, no son tan simples como parecen en un punto, porque estoy yo con mi inconsciente colectivo, con lo que yo creo, con lo que yo espero, con las cosas que me impregnaron a mí, porque siempre, digo, si nosotros esperamos, imagínense si ellos no esperan cosas de nosotros y nos las traspasan a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos todo eso y aparte, todo lo que ellos vivieron, lo que ellos sintieron, lo que ellos siguen sintiendo y lo que pueden. Entonces ahí es cuando nos empezamos a preguntar, ¿qué es lo que pueden? Digo, durante mucho, mucho tiempo, mi vieja siendo depresiva, quise intentar salvarla. ¿Cómo no voy a querer hacer y ayudar a mi vieja a que no llore más, a que deje de llorar, a que deje de estar mal, a que se fije, mira, mira, tuviste una hija y tuviste otro hijo y tuviste otro y mira qué linda que es la vida y mira el sentido que tiene la vida? Uno como hijo siempre quiere que los viejos estén bien, siempre quiere tratar de ayudarlos en el mejor de los casos, incluso cuando no queremos. ¿Por qué? Porque hay una especie de fuerza que nos excede, y hace justamente que después caigamos en lo que hoy en día está tan aclamado en las constelaciones familiares. Todos somos parte de una misma constelación familiar. Y eso quiere decir de que todos caminamos, nos guste o no, para el mismo lado. Entonces, por más sentimientos de ambivalencia que tengamos, ahí está justamente el asunto. Poder empezar a ver cada micro cosita que nos pasa, porque hasta que no empecemos a hacer eso, hay algo del amor propio que va a estar faltando. Si yo soy producto de mi vieja y de mi viejo y hay algo de mi vieja y de mi viejo que no estoy aceptando, quiere decir que hay una parte de mí que no estoy aceptando también. Y ahí está la dificultad. Y ahí está el viaje. Y ahí está la introspección. Y ahí está también la caca de tener que empezar a aceptar lo que duele. ¿A quién no le duele tener que empezar a asumir las cosas que nos pasan con nuestros viejos? Si no los queremos, si estamos decepcionados, si estamos enojados. El tema es que, fíjense cómo cuando yo empecé a meterme, por ejemplo, en todo esto de las constelaciones familiares hace muchos años, yo no podía perdonarlos. Todavía exigía un montón. Y me habían dado un libro, yo decía, lo voy a leer, y lo leía, pero estaba todavía enojada. Y digo, está buenísimo estar enojado.
Es necesario tener que atravesar ese momento de enojo, porque si yo no atravieso ese momento de enojo, ¿cómo puedo llegar a estar bien? Digo, necesito la tormenta. ¿Qué nos pasa que no nos podemos enojar, no? Para después poder estar bien en todo caso. Pero tratando de acordarme todo el tiempo de qué era lo que me pasaba a mí, por ejemplo, yo traté de salvarla un montón de veces a mi vieja, ¿eh? Pero un montón. Hasta que empecé a meterme y dije, ¿por qué tengo que salvarla? Si ella no me lo pidió, ¿no? Y que incluso uno a veces se pelea, como no, porque yo quiero salvarte y quiero que vos estés bien. Y una cosa es lo que vos querés y otra cosa es lo que yo quiero. Y me acuerdo que fue un momento muy culmine en donde dije, bueno, ahora de golpe empiezo a ser mi adulta, ¿qué es lo que va a pasar? Ella sigue así y soy yo la que decide si quedarme o no quedarme, qué hacer, qué no hacer, qué, dónde estar, dónde no estar, ¿no? Y es súper delicado porque creo que hay un punto en la vida de todos en donde empezamos a decir, ¿vivo mi vida o vivo la vida que mis viejos quieren que yo viva? Y me pregunto, ¿qué clase de vida quieren mis viejos que yo viva? Porque ellos fueron criados en una generación en donde el tren pasa una vez en la vida, en donde hay que esforzarse y hay que trabajar, en donde incluso puede ser que tal vez nuestros viejos o nuestra vieja haya estado laburando un montón de tiempo y ni siquiera haya podido estar con nosotros, entonces sentimos mucha falta. Pueden haber un montón de cosas. ¿Quién no tiene alguna historia otra vez de depresión, de angustia, de maltrato, de no mostrar sentimientos, de sentir que tenemos que ser la mamá de mamá o la mamá de papá y que los tenemos que cuidar, porque ellos de golpe también tuvieron que ser adultos desde muy chicos, entonces de golpe ahora están como en la otra fase, en donde no saben qué decidir y nosotros tenemos que decidir por ellos, ¿no? Y nos preguntan cosas. Y nosotros estamos como, "Pero escuchame una cosa, yo soy hijo, ¿cómo querés que decida? No sé". Y hasta me enojo, ¿no? Como decidí vos, yo no sé qué es lo que vos querés. Y yo tengo menos edad que vos, ¿cómo querés que yo elija? ¿No? Y siempre pensamos que los más grandes saben, que los más grandes deberían saber. Y ahí surgen un montón de preguntas, ¿qué es lo que hacemos? Y claramente que cada persona es un mundo, pero ahí justamente es el momento en donde nosotros crecemos y ahí sí empieza la pregunta nuestra. Hicieron, somos lo que hicieron con nosotros y nosotros queremos seguir siendo lo que hicieron con nosotros o no. Y empieza como una especie de apertura de dos caminos distintos en donde me puedo quedar todo el tiempo viendo para atrás, viendo lo que mis viejos hicieron, lo que no hicieron, dónde estuvieron, cuándo no, y sin hacer nada, o puedo frenarme y decir, para, ¿qué es lo que está pasando de verdad? Cuando empecé a darme cuenta de que yo no la podía salvar a mi vieja y yo no era quien para salvarla, dije, estoy perdiendo todos estos años de mi vida, por ejemplo,
porque yo no estoy viviendo mi vida. Y si ella no se quiere salvar, ¿quién soy yo para querer salvarla? Y es súper difícil, súper difícil. El primer intento de suicidio que ella tuvo, yo le hablé, me acuerdo, súper tranquila. Le dije, si vos sentís que verdaderamente tu vida no tiene más sentido, bueno, yo no tengo nada que decirte. Está todo bien, yo te perdono. Le dije así, no quiero que te quedes por nosotros, porque si vos te quedas por nosotros vamos a estar cargando con tu vida. No podemos cargar con tu vida. Vos podés cargar con tu vida y yo puedo cargar con mi vida en el mejor de los casos. Dije, si vos querés salir, nosotros podemos llegar a acompañarte y ayudarte, pero nosotros nos podemos hacer cargo de tu vida. Dije, yo amo mucho la vida que vos me diste como para tener que hundirme en esa. Digo, y es la mejor manera que tengo de amarte. Y fue súper difícil, pero fue hermoso porque creo que fue de las primeras veces en las que verdaderamente algo interno hizo un clic. ¿A qué voy con esto? Nosotros somos responsables simplemente de la vida que cada uno de nosotros tenemos. Sin dudas que a todos nos cargaron con un montón de cosas para resolver. Digo, todo lo que nuestros abuelos no pudieron resolver, se lo transfirieron a nuestros viejos. Y todo lo que nuestros viejos no pudieron resolver, nos lo transfirieron a nosotros. Y todo lo que nosotros no podamos resolver, si queremos tener hijos, se lo vamos a pasar a nuestros hijos. Entonces ahí también hubo ese segundo stop. Si yo el día de mañana quiero tener hijos, yo hay ciertas cosas que no quiero pasarles. Y no es que no quiero por una cuestión de ego, de yo no quiero pasarle las cosas. No, no. Es una cuestión de corazón, de decir, verdaderamente esto es algo que a mí me duele, que no tengo ganas de que se siga perpetuando. Y si tal vez yo vine a la vida y tengo esta responsabilidad de vivir esta vida. ¿Y qué significa la responsabilidad de vivir esta vida? De decir, soy yo la que lo puedo frenar. Soy yo la que puedo decir hasta acá sí, hasta acá no, hasta acá veo como sí o hasta acá veo como no. Sin dudas que puedo seguir girando y dando vueltas en el juzgamiento, en la culpa, en la tristeza. No quiere decir que se vayan necesariamente, pero quiere decir de que por lo menos hay algo que nos preguntamos. Digo, hay algo que vemos, hay algo que digo, tengo esta vida, ¿qué quiero hacer con esta vida que me dieron? Quiero quedarme todo el tiempo, no, porque vos, porque vos, porque vos, porque vos. Quiero decir como, bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo. Vos haces lo mejor que podés, yo hago lo mejor que puedo. Una de las batallas, digamos, más importantes que creo que tenemos muchas veces como hijos, todos, en mayor o menor medida, pero todos tenemos, es combatir el querer sacrificarnos por nuestros viejos. Y eso es algo que es como una especie de daga en el corazón. Porque por más de verdad que pongamos mente, que leamos, que busquemos, que lo que sea, internamente tenemos esa fidelidad a nuestros viejos. La tenemos. La tenemos muy en el fondo del corazón. Y justamente, digo, no es que hice casual este tema, entendiendo cómo últimamente necesitamos conectar con esos niños internos. ¿Por qué? Porque el adulto siempre va a decir que no siente nada, que está todo bien, como quien no quiere la cosa. Porque también así se construyó al adulto hasta ahora.
El adulto tiene que ocultar sus sentimientos, tiene que saber las cosas, de golpe tiene que salir de colegio y vos tenés que saber. No me lo enseñaron, pero vos tenés que saber. Y no podés sentir y no podés esto. ¿Por qué? Digo, contactar con esos niños siempre, siempre, siempre tienen amor a mamá y a papá. Por eso es súper importante volver a conectar todo el tiempo con ellos, porque somos niños que crecemos. Si somos niños que crecemos, todo lo que nos pasó en la infancia, todas esas cositas que tal vez pedimos y no nos dieron, y el dolor este y el dolor otro, que sin querer queriendo tal vez nos causaron, sigue estando con nosotros, en algún recoveco. Y en ese momento no teníamos tal vez la capacidad para llevarlo adelante, para resolverlo, para sanarlo, para integrarlo. Pero ahora sí, por algo estamos acá, tenemos esa responsabilidad. La responsabilidad no es simplemente sentarse y quejarse por lo que hicieron y no hicieron y lo que deberían cambiar, sino por decir, yo soy grande, ahora puedo decidir yo si quiero seguir fomentando lo que ellos hicieron de mí o no, pero honrándolos. Y que ahí está justamente ese laburote, no laburito, laburote. Contactar con esos niños, ¿por qué? Porque si tal vez yo me permito contactar con esos niños y con mis heridas, tal vez puedo entender de que ellos también son niños, que crecieron, que tienen más edad que nosotros. Pero digo, si justamente tal vez nosotros, sí, llegamos a querer tener hijos en algún momento, se dice que vamos también a impregnarlos, ¿no? Con lo que pudimos y no pudimos. Nuestros viejos también a nosotros, pero así también nuestros abuelos a nuestros viejos. Entonces ahí hay como una especie de faro, en el mejor de los casos, al final del túnel, ¿no? Decir, nuestros viejos también fueron lo mejor que pudieron con los padres que tuvieron y con las épocas en las que sus padres, es decir, nuestros abuelos, tuvieron. Digo, fíjense cómo venimos de generaciones súper duras, súper rígidas, súper de patriarcado, súper en donde los sentimientos no se demostraban, en donde la mujer se quedaba en casa, en donde el laburo era para toda la vida, un montón de cosas, en donde había un montón de abusos, en donde había un montón de faltas. Y creo que si nos ponemos a charlar cada una de nuestras faltas de golpe, como la mitad estamos para un lado, la mitad para el otro, pero todos vamos a tener cosas en común, patrones en común. El tema es si usamos eso para entender, ¿de qué nos sirve por lo menos entender? No sirve para justificar, no es lo mismo entender que justificar. Pero si yo entiendo cómo fueron criados mis viejos, puedo por lo menos entender que hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Así como de alguna forma nosotros también hacemos con lo que podemos, en el mejor de los casos. Entonces, digo, con todo esto, ¿cómo hace uno para no querer sacrificarse por los padres, no? Más allá de lo que nos digan, como estas cuestiones que a veces hablamos, ¿no? De querer hacerles entender nuestra realidad. Y me parece como súper interesante, digo, pareciera que en estas cuestiones de reproche y de expectativas, ellos quieren que nosotros entendamos su realidad y nosotros queremos que ellos entiendan nuestra realidad, ¿no? Como todo el tiempo, nosotros lo llevamos a la nuestra, ellos nos llevan a la suya.
Y pareciera que de golpe nos encontramos en un nivel en donde está hablando mi niña interna que está totalmente herida y habla la niña interna de la otra persona que también está totalmente herida. Digo, claramente me costó tiempo en su momento poder entender de que mi vieja había hecho lo mejor que había podido, ¿no? Incluso con su depresión, incluso con sus intentos de suicidio, porque había empezado a entender cuál fue la historia detrás de ella, cuál fue la historia de mis abuelos detrás de todo esto. Y de golpe veo y digo como, claro, si mi abuela durante los primeros 18 años de mi vieja intentó suicidarse hasta que lo logró, ¿cómo mi vieja no va a poder haber podido internalizar una madre así, faltante? Y de alguna forma ella hizo lo mejor que pudo, con lo que tuvo, en donde su mamá faltó y en donde su papá hizo de padre virginiano, duro, realista. Claramente que mi vieja le culpa a él de un montón de cosas, en vez de ver también qué es lo que hicieron tal vez sus padres con sus padres, y así sucesivamente. Digo, la cadena es interminable, como hasta el principio de los tiempos, ¿no? Y no es otra vez para justificar, sino que es para entender. Somos parte de algo muchísimo más grande que nosotros mismos con nuestros viejos. Somos mucho más que las peleas y los reproches que nosotros tengamos para con ellos y que ellos tengan para con nosotros. Y que ellos sean padres, ¿no? A veces pareciera que el hecho de que para nosotros ellos sean padres es que ellos ya resolvieron las cosas con sus padres, como ya deberían haber resuelto sus cosas, señores. Y creo que nada que ver, e incluso me puedo llegar a atrever a decir que nosotros estamos tratando de resolver muchísimo más de lo que ellos pudieron resolver en todos sus años hasta ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos inmersos en otro contexto. El contexto en el cual a nosotros se nos está permitiendo vivir y se nos abre la puerta es mucho más amplio, con muchas más herramientas y con con mucho más apoyo de lo que es el contexto. Digo, porque en ese momento tal vez uno se juntaba, ¿no? A hacer, qué sé yo, como cosas de reiki o cosas de energéticas en una casa. Hoy en día está al alcance de la mano de cualquiera, cualquier clase de sanación. Entonces, tenemos que empezar a ver que nuestra relación con nuestros viejos no es solamente nuestra relación con nuestros viejos, e incluso como las cosas que ellos nos piden a nosotros que seamos, o lo que nosotros le pedimos a ellos que sean. Ellos son los que hicieron con ellos, y después lo que ellos decidieron o no fomentar de eso que hicieron con ellos. Y que también ahí está otro como de los combates. Veo la vida que mis viejos tienen y que mis viejos tuvieron y me pongo mal. Y me pongo mal porque podrían tal vez haber hecho un montón de otras cosas y podrían tener un montón de otras cosas y no. Y tienen una vida monótona y tienen una vida fría y tienen una vida que no les está gustando y están haciendo cosas que no les gustan, ¿no? Y uno como que se pone mal por ellos también a veces. Pero creo que la mejor manera de poder empezar a entender un poco todo esto es que en alguna parte ellos son iguales a nosotros o nosotros somos iguales a ellos, simplemente que ellos tienen más edad y nos trajeron al mundo. Pero que como ellos nos trajeron al mundo, en el orden de la vida, ellos son los que nos cuidan,
Ellos son las bases, nos guste o no nos guste, otra de las cosas con las cuales tenemos que combatir, ¿no? Como las preguntas, ¿qué me pasa? ¿Qué hago si no me gustan las bases que me dieron? Somos lo suficientemente grandes y responsables ahora como para poder decir, tranqui, lo que no me pudieron dar ahora me lo empiezo a dar yo. Pero justamente eso es empezar a tomar la responsabilidad de la vida. Ojalá pudiéramos salvar a nuestros padres a veces de los males que le azotan en la vida. Pero ahí creo que incluso nos estaríamos interponiendo al universo en sí mismo, ¿no? Y como un poco al concepto de propiedad. ¿Quiénes nos creemos nosotros como para querer salvar a las personas de su propio destino? Incluso si esas personas son nuestros viejos. ¿No se supone que cada persona viene al mundo para aprender y vivir ciertas cosas? Entonces ahí cada uno de nuestros viejos también. Y que nosotros hayamos nacido no quiere decir que somos la solución a sus problemas, no como a veces también se piensa o se ha pensado, que un hijo viene a solucionar problemas, que viene a ser como ese faro. No, de golpe como que tiene que volver a lidiar con sus cosas. Y que ahí nosotros tenemos que aprender a que ellos tienen que lidiar también con sus cosas. Digo, por eso me parece como súper importante poder pensarlos también con sus niños internos, que siguen totalmente heridos. Digo, si nosotros tenemos la edad que tenemos, ya somos adultos, ya podemos hacernos cargo tranquilamente de nuestra vida y aún así cargamos con cosas de nuestros viejos, que si querían que estudiáramos algo, que si no querían que estudiáramos algo, que si fuéramos así, que si fuéramos asá. Y esta es nuestra responsabilidad en un montón de aspectos. El principal es vivir. ¿Por qué? Porque nuestros viejos nos trajeron al mundo. Y ya en realidad eso es lo más grande que le podemos agradecer. Pero más allá de eso, digo, hay un ejemplo que siempre me da risa con mi viejo, ¿no? Claramente una persona a la cual le cuesta expresar sus sentimientos. ¿Y cómo hace uno, no? Puedo estar reprochándole, no, porque vos no me decís que me querés y que estás orgulloso de mí y de lo que me convertí en la vida. O puedo entender simplemente de que, pobre ser humano, no le enseñaron. ¿Cómo va a demostrar algo que no le enseñaron y que le debe costar un montón incluso a la edad que ahora tiene? Y le pido algo a alguien que es adulto porque es adulto y debería poder hacerlo, que es algo con lo que también crecimos, ¿no? Esperando un montón todo el tiempo de esos adultos que se supone deberían saber. Y quiero ver si viene un nene más chico a preguntarnos algo a nosotros y nosotros como, bueno, está bien. Digo, y me acuerdo que dije, bueno, si por ejemplo yo soy muy sensible, ¿por qué no puedo ser yo la que lo ayude a mi viejo a entender ciertas cosas también? No para que él se sienta mal, sino para que él también pueda aprender. Y de golpe ahí entra esta cuestión de la relación entre madres, padres e hijos. También es una construcción, no son los mismos. Los madres y padres de la infancia, los madres y padres de la adolescencia, los madres y padres de la adultez. E incluso los madres y padres de cuando uno tiene hijos. Todo el tiempo son distintos. Entonces nosotros cuando nos convertimos en esos adultos con capacidad de decisión, ¿no? Como siempre esperamos cumplir a veces los 18 para ser mayores de edad. Y en general siempre lo esperamos para poder salir a los boliches, para poder tomar alcohol.
Pero eso también viene con las responsabilidades psicológicas y emocionales de la responsabilidad literal de la vida. La responsabilidad literal de la vida, de decir, ahora como también puedo marcar mis propios límites, puedo ver cuáles son mis estructuras y si me gusta o si no me gustan, puedo decidir cómo ejercer mi vida. ¿Por qué? Porque ya no está mi viejo para decírmela, y no porque no están más en este plano, sino porque yo ya puedo votar, puedo decidir sobre mi vida, en absolutamente todo. De ahí justamente, bueno, empieza como el maremoto emocional de que los padres y madres también entiendan eso. Y entender de que nunca fuimos su propiedad. Creo que incluso pareciera que somos más propiedad del universo, ¿no? Que de ellos. Pero no desde la maldad, sino desde que ellos fueron canal. Ellos fueron canal para que nosotros estemos ahora acá compartiendo este momento. Ellos permitieron que todo esto fuera posible, que tengamos esta vida, nos guste o no nos guste, con lo lindo, con lo feo, con decir yo no decidí vivir, yo no decidí estar acá y nacer. Bueno, pero estamos acá, todos tenemos la decisión, todos tenemos la decisión de seguir o no seguir. Y si seguimos es preguntarnos, bueno, ¿qué estamos haciendo con esa vida que nos dieron? Entonces me acuerdo que cuando yo estaba mal y en su momento cuando era chica quería que mi viejo supiera hacer, ¿no? Como, escuchá, yo soy chiquita, vos sos grande, vos tenés que saber cómo consolarme. Con el paso de los años me di cuenta de que eso no pasaba y mi viejo no sabía cómo consolarme. Dije, bueno, ¿por qué no le puedo enseñar a consolarme? ¿No soy acaso ya una persona que creció más grande, que ahora puede decidir? Entonces, cuando necesitaba tal vez algún abrazo, iba al lado de él y le empecé a pedir abrazos. Le dije, ¿me abrazás? No me digas nada, como, o iba, miremos una película, o iba, le daba un abrazo yo. Eso también es gestar la relación con nuestros padres, que hacen lo mejor que pueden y que entendemos todos que hacen lo mejor que pueden, ¿no? Y como, bueno, pero sigo sintiendo estas cosas igual. Bueno, entonces ahí simplemente es meternos en todo lo que va pasando ahí y permitirnos sentir. Creo que también como lo que más nos cuesta hoy en día es con tanta información, decir, bueno, pero tengo toda esta información, yo debería saber hacer y debería poder sortear todo esto. Y justamente creo que lo que más estamos llamados ahora es no podemos ir a lo nuevo, no podemos crear lo nuevo desde lo viejo, no podemos crear lo nuevo desde lo viejo, porque si yo quiero crear algo y miro para atrás, o sea, voy a crear lo que ya vi y lo que ya conocí. Voy a crear lo que ya de por sí se estuvo fomentando hasta ahora y que es de lo que me quejo incluso, que se fomentó hasta ahora. Entonces, ¿qué hago? Contactar todo el tiempo con esos niños internos, que creo que algo de eso sabían por dónde era. Sabían lo que sí y lo que no. Porque cuando somos niños, nuestra mente todavía se está desarrollando, pero el corazón ya está desarrollado y la intuición ya está desarrollada. O sea, fíjense, toda la información que tenemos de los niños cuando van creciendo es que lo que se desarrolla es el cerebro. Todo lo demás ya está desarrollado. Pero aún así, de adultos, seguimos contactando más a la mente que a esa intuición y que a ese corazón. A esa intuición y a ese corazón que sigue amando
y dándolo todo por mamá y por papá. En tanto en cuanto sigamos en esa mente, lo que vamos a seguir construyendo, la nueva realidad, va a seguir siendo de la mente. Pero de golpe digo, yo quiero construir más desde el corazón. No quiere decir de que no va a estar la mente o es el corazón. Son todas las cosas a la vez. Pero cuando contacto verdaderamente, saco todo lo que fui aprendiendo a lo largo de las diferentes disciplinas, etcétera, yo lo que quiero es yo tratar de estar bien, que mis viejos estén bien, que estén felices en el mejor de los casos, o que hagan lo mejor que pueden con la vida que cada uno de ellos eligió. Es la vida que cada uno de ellos eligió. Y ahí puedo decidir yo si por lo menos querer vivir mi vida. Porque la mejor manera de honrar a nuestros viejos es vivir nuestra vida. No querer hacerles entender que nosotros vivimos nuestra vida y que bueno, que entonces entramos en un círculo vicioso que nada que ver. No como si de golpe quisiéramos hacerle ver a alguien, hacerle cambiar de opiniones. ¿Por qué quiero hacerle cambiar de opiniones? Si mi viejo creció con determinadas cosas y mi vieja creció con determinadas cosas, yo tengo mi vida. Y en todo caso ellos están orgullosos de que por lo menos pude hacer algo con la vida que ellos me dieron. Pero la idea por lo menos de ver qué es lo que nos va pasando es algo súper interesante que viene de la idea de trauma y trama. Digo, antes dije como a una persona, el trauma siempre se va a generar. Pero por otro lado digo, ¿no es necesario también que algo del trauma se genere? El trauma como movimiento, no sé si de mejorar, sino de querer sanar ciertas cosas, porque es parte de la trama de vida. Digo, si yo de golpe veo toda la historia de vida familiar que tengo, digo, uff, súper denso. Escúchame, intento de suicidio, suicidio, y del otro lado, gente que no quiere demostrar lo que siente, como intenso. Y por otro lado digo, ¿no será que todo eso también se gestó y se dio de manera tal de que yo ahora pueda llegar a tener la posibilidad de revertir algo de eso si es que tengo ganas? ¿Por qué? Porque tengo una vida, básicamente. Entonces ahí digo, bueno, si veo que de un lado hubo un exceso de emocionalidad y del otro lado hubo un exceso de no demostrar nada, puedo empezar a gestar desde eso que vi como referencia, pero no como permanencia, un intermedio, en el mejor de los casos. Tratar de tender al intermedio. Y decir, qué bueno que me mostraron todo esto, aunque aún así a veces me ponga mal, o me alegre, o culpe, o me enoje, o lo que sea, pero ya es desde otro lado. Vuelvo, creo que verdaderamente cada uno de nosotros viene con historias de vida intensas. ¿Por qué? Porque nuestros viejos tenían que guardar secretos, había un montón de cosas que no se decían, lo que se sentía no se podía expresar, un montón de abusos, un montón de faltas, y porque también fueron muchísimo más criados que nosotros en un ambiente de productividad. ¿Cómo no vamos a sentir faltas? Pero acá sí nosotros tenemos esa nueva responsabilidad. ¿Qué clase de adultez estamos queriendo construir? La misma adultez que ellos construyeron, en donde ellos no podían demostrar lo que sentían, en donde ellos no podían decir, bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor porque nos dieron una vida.
¿Vamos a seguir tapando todo y sacando todos nuestros mecanismos de defensa a flote? ¿Cuánto tiempo más nos vamos a permitir juzgar eternamente para seguir sosteniendo cosas? ¿No se sienten cansados? ¿No se sienten pesados? Y es súper doloroso, porque para nosotros también implica soltar el control de los ideales que teníamos de nuestros viejos y de lo que queríamos para su vida, así como ellos también soltar lo que ellos querían para nuestra vida. Y en el mejor de los casos encontrarnos en el medio como personas adultas, en donde vos tenés tu impronta de vida, porque vos también viviste toda una vida con un montón de cosas que yo no sé y que no tengo por qué saber, y yo también, y nos encontramos en el medio. Y desde ahí gestamos la adultez que queramos gestar. Pero entonces, para eso, ¿con qué partes vamos a seguir contactando? ¿Vamos a querer seguir mostrándoles cosas o vamos simplemente a tratar de entender desde dónde ellos están hablando y desde dónde estamos hablando nosotros? Porque nosotros tenemos otras posibilidades que ellos no tuvieron claramente y que si en algún momento decidimos tener hijos, claramente ellos van a tener otras cosas que nosotros no y nos van a dejar muchísimo en jaque, pero simplemente decir qué es lo que le queremos también dejar al mundo, como más allá de si queremos tener hijos o no. ¿Qué es lo que queremos nosotros seguir fomentando en nuestra vida que todavía estamos dándole rosca a lo que hicieron de nosotros, como si todavía tuviéramos 15 años? No quiere decir que no duela, se transita con dolor, se transita en el dolor. Y eso es aprender a ser angelito de caca. Y nosotros empezamos a ser personas adultas responsables. También podemos poner límites y también podemos enseñar desde el amor lo que no les pudieron enseñar a ellos. Pero no nosotros enseñándole a ellos desde el rol de madres y padres que enseñan, sino desde demostrar lo que estamos haciendo con la vida que ellos nos dieron. Porque ellos nos dieron la vida que nosotros tenemos. Y desde ese lugar también es un honor para nosotros, por lo menos estar vivos. Entonces, como para cerrar pre-eclipse de luna en Capri, esa luna en Capri autosuficiente que se quiere tapar de trabajo, quedan resonando las preguntas de ¿vivimos para trabajar? ¿Trabajamos para vivir? ¿Somos lo que hicieron de nosotros o somos también lo que nosotros fomentamos de lo que hicieron con nosotros? ¿Qué cosas les reprochamos a ellos que nosotros como adultos estamos haciendo? Porque es desde esos lugares en donde de golpe vamos a estar viendo si estamos haciendo el cambio que nos gustaría en realidad que ellos hicieran, pero que tenemos la responsabilidad también de nosotros poder hacer porque ya somos grandes, o no. ¿Estamos contactando con nuestros niños internos o les pedimos nada más a ellos que contacten y nosotros, no, yo sigo teniendo 15? Ya todos somos grandes y la nueva conciencia que podemos llegar a gestar o que se está gestando con la nueva sociedad es aprender desde dónde estamos hablando. Desde los adultos, los niños internos, desde las heridas, desde la alegría, desde el amor, desde la honra, desde el enojo. Y entender que podemos enojarnos y amar a la vez. Una cosa no quita la otra.
y que sacrificarnos por ellos no sirve de nada. Sirve simplemente para que nosotros estemos perdiendo algo de la vida que ellos nos dieron, que también es súper doloroso a veces de darse cuenta. Pero bueno, espero que por lo menos algo de todas estas cositas que fuimos comentando un poco haya servido para dejar pensando, aunque sea. Este, no sé si alguien quiere así como decir algo rápidamente, porque entiendo que, bueno, somos como muchos y creo que si nos ponemos cada uno a comentar algo va a ser como interminable. Pero si alguien quiere comentar algo o simplemente dejarlo acá también y que resuene un poquitito.